Bueno, pues Silvia, cuéntame tu experiencia con Pánico en el Transiberiano. Pues es una larga experiencia de contarte, hace mucho tiempo, pero creo que la memoria bastante fresca porque fue una historia que marcó mucho mi carrera cinematográfica. Era mi primera gran película internacional, por así decirlo, con grandes actores internacionales. Recibí el guión a través de mi representante y me di cuenta inmediatamente de que aquello tenía, posibilidades de ser una película muy seria. Curiosamente, yo no sabía quiénes eran los actores que iban a trabajar conmigo, quizá también porque no me dio tiempo ni preguntar. Yo en aquel momento estaba haciendo teatro al mismo tiempo, estaba haciendo Olvida los tambores de Ana, tristemente desaparecida Ana de Diosdado, en un teatro de Madrid, y andaba tan agobiada de trabajo que yo creo que me presenté un día a las pruebas ya para maquillaje, peluquería, vestuario, para hacer el personaje de esa condesa polaca, y no tenía demasiada idea de ni quién, ni pues sabía el director y poco más. Y mira por dónde, cuando estaba yo sentada ya en el sillón poniéndome los maquillajes, porque todos hacían unas pruebas en ese tipo de películas muy detalladas de pelos, de maquillajes, de traje, de todo, y por el espejo al que yo estaba sentada veo que se abre la puerta de entrada a la sala de maquillaje y aparece Christopher Lee. Christopher Lee era en aquel momento, y fue así toda mi vida, por así decirlo, el amor de mi vida. Yo estaba enamoradísima desde los 13 o 14 años de Christopher Lee. Te daría un síncope. Entonces recuerdo que yo había oído que que ya ha llegado Christopher, han ido a buscar al aeropuerto, pero no, por alguna razón no unía Christopher Lee con ese Christopher que estaban buscando en el aeropuerto. Y me lo veo entrar con sus 2 metros 6 centímetros de altura que tenía el señor, con esa pinta espectacular, con esa clase británica, con esa voz de barítono preciosa. Y yo te juro que si no me caí de la silla de maquillaje, fue un milagro. Ahora quedé catatónica durante un buen rato que no pude ni abrir la palabra, no pude ni darle la mano. Y él era muy guasón, era un hombre, curiosamente, a pesar de esos personajes tan atroces que interpretaba, era una persona muy divertido, muy aventurero, muy bromista, muy diferente de lo que te podías imaginar viéndolo en pantalla. Total, que pasado ese primer shock, luego me veo a Peter Cushing, que ya era, y luego me entero que también venía al rodaje, vendría más tarde, Teresa Ballas, que no es que fuera un gran héroe para mí en aquel momento, pero sí acababa de hacer, no sé si estaba todavía haciendo la serie Kojak de investigador Pirulí incluido. Sí, el del cigarro largo. O cigarro, sí, no sé si era un pirulí o un sí, eran cigarro, las dos cosas. Una cosa, creo que llevaba un chupachú. Un chupachú y un cigarro largo, sí. Lo que fuera que llevara. Y claro que yo ya era el colmo, ¿no? El colmo de los colmos. Se construyó el decorado completo del Transiberiano, vagón por vagón, el vagón de carga. Me acuerdo perfectamente del mío, porque claro, el vagón de la condesa polaca y el marido pues era un vagón espectacular, con un samovar, un piano, una decoración exquisita, todo medido al milímetro, y los demás vagones del tren. Se hizo el Transiberiano completo en los estudios Madrid 70 de Daganzo, en las afueras de Madrid. Yo llegaba todas las mañanas dormida porque estaba haciendo teatro al mismo tiempo, que dormía poquísimo, y recuerdo que yo estaba estudiando también, acababa de estudiar hace unos años la carrera de Bellas Artes, y entonces a mí me gustaba mucho la música. Christopher era un gran barítono y cantaba ópera, tenía una voz extraordinaria. Y claro, teníamos camerinos contiguos, porque los teníamos, yo tenía el mío, Christopher tenía el contiguo, el otro tenía Peter. Y todos los días, cuando tenía un rato de descanso, Christopher se metía en su camerino y se ponía a hacer gorgoritos para mantener su garganta y su voz. Y yo, que estaba destrozada porque necesitaba dormir, me tumbaba en mi camita cheslón que tenía en mi camerino, intentaba dormir y a los 5 segundos me aparecía Christopher en el cuarto de al lado cantando, vamos, y que no había manera, total, que dije, me voy a vengar. Y entonces un día le digo, ¿sabes? Ahora te vas a sentar aquí y no te vas a mover, porque te voy a pintar. Y entonces yo le hice un dibujo al carbón
lo debo tener por algún sitio, de Christopher con ese bigote que llevaba en la película, y fue mi venganza, tenerle quieto, porque no estaba quieto nunca, mantenerle quieto durante un par de horas, una media hora, 10 minutos, el tiempo que podía. Y esa fue una de las muchísimas anécdotas de un rodaje divino, porque trabajar con esos señores, qué actores, qué profesionalidad, qué seriedad. Peter estaba un poco mal porque no hacía mucho que había fallecido su esposa, y daba gusto ver a Christopher y Peter eran como gemelos, habían hecho tantas películas juntos que no había rivalidad ninguna, sino todo lo contrario, había una amistad bellísima entre ellos. Y ver cómo Christopher se preocupaba constantemente de Peter, de a ella no sé qué, de hablar con él, quieres un té, te traemos no sé qué, te traemos, está jaja, te cuento, hasta chistes o no sé qué se contaban, que se reían todo el rato, bueno, Peter no, pero Christopher hacía cualquier cosa por tener animado a su amigo. Bajaban a rodar con su bata de seda, su pañuelo al cuello, era una cosa impresionante, impresionante. Y Peter, cada vez que veía a una maquilladora con esos pesados maletines de maquillaje, inmediatamente iba hacia ella, le cogía el maletín, no permitía que una señorita llevara algo cargando, y le llevaba el maletín de maquillaje, de peluquería, hasta el rodaje. Y cuando le tenían que retocar un poco el pelo o el peluquín, que llevaba un poquito de peluquín en aquel momento, él se arrodillaba en el suelo para que la peluquera no tuviera que ponerse de puntillas, ya que tanto Peter como Christopher eran los dos muy altos. Lo que pasa es que, claro, si los veías juntos en pantalla, Christopher era tan alto que todo el mundo parecía enanito a su lado. Yo por lo menos parecía, vamos, una albondiguilla, desaparecía, le llegaba por aquí. ¿Y mantuviste alguna amistad después con alguno de ellos? No, por desgracia quedamos en hablarnos y en vernos. Su mujer vino al rodaje con su hija, tenía una hija con problemas de salud. Pero seguirle la pista a Christopher era muy difícil, porque así como Peter era un hombre muy londinense, muy de su trabajo, muy de teatro, muy de casa, muy de no alejarse mucho de su barrio, Christopher, si tú querías que Christopher trabajara en tu película, le ofrecías una película en la cima del Himalaya y estaría encantado. O le decías que tenía que meterse en las profundidades de la fosa mariana con un traje de buzo o con un batiscafo, y te lo iba a hacer, porque era de moverse, de aventurero, todo lo contrario de lo que aparenta en la pantalla. Oye, y la película luego, viéndola, yo la he vuelto a ver hace poco tiempo, lógicamente por esto, es un compendio de todas las cosas de terror que se pueden organizar, y además hechas en los años 70. O sea, esa película, si se actualizara ahora mismo, sería magnífica, ¿no? Sí, en el género de terror. Creo claro. que la han hecho en varias versiones ya más cuidadas, en HD, estas cosas, sistemas modernos. Y además es muy sorprendente porque es una película de culto. Sí. He hecho dos yo, sin imaginármelo siquiera. Horror Express, o sea, Pánico en el Transiberiano, y luego una película dirigida por Armando de Osorio que se llamaba Las garras de Lorelei, que también era una película de terror. Y ambas son consideradas películas de culto, y a mí esto, la verdad, siempre esto de película de culto... Te has sentido orgullosa, claro. No orgullosa, a mí me hace un poco de gracia, simplemente. No, pero vamos, fue una experiencia muy, muy, muy bonita y muy positiva, sí. Oye, ¿y el vagón del tren? ¿Tú luego has viajado en algún tren que tenga un vagón parecido o similar, o en la vida? Bueno, ya me gustaría darme una vuelta con el Transiberiano, sin pánico, eso sí, sin pánico, sin vagón de carga con monstruos. O sea, sí me gustaría, sí. Me gustan mucho los trenes, de toda la vida, mucho. Ya me gustaban de cuando era muy chiquitilla los antiguos de máquina con mucho humo, y me siguen gustando los de baja y alta velocidad. Y me gusta mucho el metro. Yo soy de las que viaja muchísimo en metro. Me disfrazo para que la gente no me conozca, me disfrazo de pingüino etrusco, sin pintar, con gafas, con gorra, y me voy con metro, que es un tren, el tren metropolitano, a todas partes. Me encantan los metros. ¿Pero por qué? ¿Por la relación posible con la gente? ¿Por la observación de gente? A mí también me gusta mucho. Hoy día sí. Antes era por la cosa de la sensación de aventura que tenía de pequeña cuando cogías un tren, que era como, bueno... yo vivía en Barcelona, en el centro, y estaba habituado pues, a los autobuses, a los taxis, a un tráfico tremendo, porque viven a la sombra de la Sagrada Familia, ¿no?
Pero el tren me daba esta sensación de irnos, aunque fuera a Castelldefels, a la playa, pero en tren. Bueno, aquello me parecía una sensación de libertad, de puede libertad, ser, sí, de ver pasar el panorama, pero no el panorama de la plaza de Cataluña y poco más, no, sino el mar, las montañas, las costas de Garraf, los túneles, todo aquello, ¿no? Impactante. Me han gustado siempre mucho los trenes. Y ahora utilizo mucho el metro porque me lo prometí a mí misma hace muchos años. Me prometí cuando ya empecé a ser muy conocida, que la gente me paraba para pedirme autógrafos y fotos, y los estudios 1 de televisión española y las grandes adaptaciones de novelas clásicas también para televisión y mucho cine y teatro. Y me empecé a dar cuenta de que hay un punto en que tienes que mantener los pies en el suelo. Si no, acabas creyéndote que todos esos agasajos, esos piropos que te hacen y esos autógrafos es porque eres alguien especial. Y no hay nadie especial. Nadie. Y todo el mundo tenemos que tener muy claro que podemos ser más o menos famosos y más o menos conocidos, pero podemos salir de casa y nos puede atropellar un coche y se acabó. Y para mantener los pies en el suelo muy sólidamente decidí que yo tenía coche, gracias a Dios, no era un coche, era un Citroën así normalito, pero bueno, tenía mi coche, ¿no? sí. Como casi todo el mundo en aquel momento, y sigue siendo así, espero que todo el mundo lo pueda tener, sino porque no quería utilizar el coche para viajes, pero yo quería en la ciudad tomarle el pulso a la gente, y pensé que el metro era lo mejor. Tú te metes en el metro y ves esa persona que se queda dormida porque a lo mejor se levanta muy temprano y se va para casa por la tarde y antes de llegar a casa ya está dando cabezadas, los que están estudiando, la gente mayor que tiene que sentarse más, que hay que cederle el asiento, las señoras que van cogiendo su carrito con el bebé y piensas, esta señora no tiene dinero para pagar un taxi, tiene que coger el metro con su bebé con el carrito, y los que van con las maletas Y yo dije, tienes que coger el metro, no puedes perder el pulso a la realidad porque tú vives en un mundo que no existe. Es un mundo privilegiado, que yo tengo la tremenda suerte de haber caído en ese mundo y de que me haya ido bien, y me sigue yendo afortunadamente muy bien, ahora en internet, mucho más, pero vamos, internet es el presente y el futuro, con lo cual me sigo sintiendo una privilegiada, y por eso utilizo el metro tantísimo, y por eso he utilizado siempre el tren y lo adoro. Pues si quieres decirle algo a tus fans de Almería. Pues a mis fans de Almería lo que les quiero decir es que, aparte de agradecerles muchísimo que sean mis fans, como os podéis imaginar, deciros que adoro vuestra tierra, que la conozco creo que bastante bien, que es no solamente bella por la geografía de la tierra y por el clima, sino por sus gentes, que son de una simpatía, de un encanto, de una cordialidad, de una cercanía extraordinaria. Os felicito por eso y os lo agradezco mucho por las veces que he estado allí. Y deciros que espero que sigáis viendo mi canal En Casa Contigo, que lo podéis ver en YouTube, y si tenéis en casa Smart TV, pues desde vuestro propio canal en casa podéis cambiar de canal a canal, como cambiar de una canal de televisión a otro, podéis cambiar también y ver en YouTube ese canal Magazine, en el que tenemos belleza, cocina dulce, cocina salada, bienestar y muchísimas cosas, pero lo fundamental es eso, que sigáis conmigo, que estemos juntos, y que espero daros un abrazo muy fuerte a todos mis amigos de Almería muy pronto. Muy bien, muchas gracias, Silvia. Faltaría más a vosotros por invitarme a estar aquí.